Perfecto. Listo, entonces vamos rápido con la discusión de ayer. Si tenemos una matroide, podemos hablar de la contracción, que era una forma de eliminar un elemento E. Podemos hablar de eliminación o sea, puedo eliminar el elemento E, es decir, restringir al complemento, o sea, a los elementos que no contienen a E. Y voy a usar estas dos notaciones algunas veces por comodidad, porque es más corto. Voy a usar esta en vez de esta, lo que en inglés se llama deletion. Esto usualmente se refiere a restriction. Y en general voy a usar la notación, o si se me sale en algún momento usar la notación M menos A. Lo que quiere decir eso es simplemente la restricción de M al complemento de A. ¿Ok? Listos. Entonces, definición. Lo otro que hablamos fue una invariante. ¿Qué es una invariante? Es una asignación para cada matroide de un elemento de un anillo conmutativo, de forma que si cojo dos matroides isomorfas, el elemento del anillo es el mismo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hablar de un tipo especial de invariantes que satisfacen una recursión. Podemos decir que una invariante una invariante F o H se llama no me gusta la letra H. ¿Qué letra escogí en mis notas? F. Se llama de Tut-Grothendieck. Si para todo E en E creo que sí, para todo N F de M es igual a, y voy a separar por casos, F M, elimino E, F de la eliminación más la contracción, si E no es loop ni coloop. F de M coloop, M contraído E, si E es loop, ¿cierto? Lo que estoy diciendo aquí es simplemente evalúo en M coloop y multiplico por la contracción, que es básicamente el complejo de independientes es un cono sobre E, estoy quitando el cono y estoy multiplicando por el valor en F. Y si es un loop, entonces miro la restricción de M a M menos E y multiplico por el valor de F evaluado en la matroide loop, que estas son las dos matroides con un elemento. Perdón, aquí sí es coloop y aquí es si E es loop.
¿Ok? Ayer al final discutimos dos que se veían más o menos así, ¿cierto? O sea, teníamos dos recursiones que no tenían estos f's de enfrente en un principio, pero eran el número de bases y el número de independientes. El tamaño. ¿Qué es lo que nos toca revisar ahorita? Pues nuestra recursión en bases ayer no tenía nada de esto, simplemente tenía la restricción y la contracción. Pero eso es una consecuencia muy sencilla de el número de bases de mloop igual el número de bases igual 1. O sea, las dos matrices sencillas tienen solo una base, se acabó el problema. Y ayer acá, cuando hacíamos la contracción, tocaba multiplicar por 2, ¿cierto? Y cuando hacíamos el mloop, por nada. Pero eso también, ese número se explica porque el número de independientes en mloop es igual a 1 y el número de independientes en mcoloop es igual a 2, ¿cierto? En mloop tengo 0, tengo el vacío que es mi único independiente. En mcoloop tengo el independiente de un elemento y el vacío. Entonces de ahí salen, si miran las recursiones de ayer, aquí había un 2 para el número de independientes, aquí había un 1. Están explicados por esas iniciales. O sea, la cuenta que hicimos al final es exactamente eso. Otro ejemplo que uno puede dar como ejercicio, que a mí me gusta mucho, y realmente es hacer, la prueba es simplemente refinar esto un poquito. Es el siguiente. Recordemos que el polinomio fm, o definamos el polinomio fmx. Voy a ir desde k igual 0 hasta el rango de m, y lo que voy a meter es llamémoslo fi x, y voy a meter aquí un signo raro, fk rho m menos k. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aquí lo que tengo es fk m, esto es el número de independientes de tamaño k, y voy a meter este rho m porque básicamente eso es lo que hace la cuenta. Lo que estoy haciendo es, o sea, podría haber puesto un x a la k acá, pero lo que estoy haciendo es simplemente invertir las x. O sea, hay una fórmula muy sencilla para pasar de el que enumera y pone el k acá. Pero lo puedo poner de esa forma. Y un ejercicio que no es muy complicado es probar que f mx es
El Grothendieck realmente fue una idea, porque uno se podría preguntar ¿qué tiene Grothendieck que ver con esto? Y realmente nada. Esto fue Giancarlo Rota tratando de vender la teoría de matroides para que la gente, porque creía que la gente de geometría algebraica debería interesarse por esto, y fue una predicción brillante. Él empezó a hablar de esto al final de los 60s. Y entonces pensó que si ponía el nombre de Grothendieck. Y tiene algo que ver, vamos a ver que tiene algo que ver. O sea, si a uno le gustan los objetos, las construcciones universales, tiene algo que ver con eso. Pero realmente no voy a probar esto, pero es exactamente, ayer nosotros hicimos esta cuenta acá, y lo que estamos mirando era cuando estaba E y cuando no estaba E en el independiente. Aquí pasa exactamente lo mismo, la única diferencia es que toca mirar cuál es el tamaño del independiente que estoy contando. Pero es exactamente lo mismo. Y si miramos este, pues es un poco diferente porque tenemos que f de m loop es igual a, pues, m loop que tiene el vacío, que es el único conjunto, y tiene, ¿cuál es el tamaño del vacío? Perdón, ¿cuántas caras de dimensión 0 hay? 0. ¿Y cuál es el rango de la matroide? 0. O sea que fm loop de x es igual a 1. El otro es un poquito más un poquito más complicado, o un poquito más, no complicado, pero pues aquí tenemos el vacío, que es un elemento de rango 0, y va multiplicado por x al rango de la matroide menos 0, o sea que el vacío me contribuye un x, y el independiente es un elemento de rango 1, o sea que el exponente acá se vuelve 0 y se vuelve un más 1. Y es un poquito confuso, o sea, una de las cosas que pasa es que aquí, para que la cuenta cuadre, toca meter este ρm menos k. Si uno pone simplemente un k ahí, es complicado, pero al principio, o a mí me causaba confusión por un rato pues que cuando uno empieza con los casos bases, realmente la diferencia, o sea, si uno lo define de esta manera o de la otra, da igual. En particular, muchas veces pensé que había probado muchos teoremas fantásticos por no acordarme bien de esto. Bien. Entonces aquí viene el teorema importante. Que también viene la idea de que si conocemos estos dos, conocemos todo. Existe una invariante de Tut-Grothendieck que llamamos TMXY, y es un polinomio con coeficientes enteros en dos variables, tal que TM coloop x, y es igual a x, m loop x, y es igual a y.
Ok, y voy a explicar, esto parece, o cuando uno ve el teorema así parece un poco tonto, porque uno dice, entonces cojo mi matroide, hago la definición recursiva, elimino mis elementos, llego a un polinomio, fácil, pero una cosa importante es que hay que darse cuenta que eso está bien definido, ¿cierto? Porque cuando quisiera, si lo trato de calcular simplemente de manera recursiva, el orden en que estoy eliminando mis elementos debería importar, ¿cierto? Si tengo dos elementos E y E', digamos que E no es loop ni coloop, lo elimino, me sale una suma, y puede que E' se vuelva un coloop o un loop en alguna de las dos, pero no en la otra, y se vuelven un montón de casos. ¿Y cómo sé que cuando elimine E y E' en las dos situaciones llegué al mismo polinomio? Básicamente esto es considerar dos de estas simplificaciones y conmutarlas, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ojo. O sea, a simple vista parece que no estuviéramos diciendo nada. Pero es importante porque en las invariantes de Tut-Grothendieck, aquí podemos escoger un para todos los S en E. Y entonces ahí sí hay algo, o sea, sí, toca tener cuidado con la prueba, ¿cierto? No es como en el número de bases, que es muy fácil saber qué es el número de bases. Si quito un elemento, me salen dos polinomios ahí, cualquiera, pero ¿cómo sé que esos dos polinomios que me quedan suman igual para cualquier elemento que yo bote? ¿Ok? Entonces la idea, no voy a hacer la prueba porque toca hacer como 8 casos distintos y hacer cuenticas, pero la idea de la prueba, y lo que es importante acá es, como estaba diciendo Jacob ahorita, E', o sea, si cojo E y E' en E, quiero mirar qué pasa cuando elimino mi recursión dos veces. ¿Qué pasa cuando elimino estos dos en sus dos órdenes posibles? Y eso suena un poco menos aburrido de lo que parece, pero acuérdense que la recursión se para en 3 tipos, entonces se vuelven varios casos, ¿cierto? Elimino E, o sea, puede que empiece con E siendo un loop o un coloop, y después qué pasa con E', o qué pasa si E no es ninguno de los dos, y qué pasa con E' en las dos matroides que me salen, y puede que me salga otra cosa, y entonces qué pasa cuando uno cambia el orden, y ahí hay que jugar un poquito con las definiciones. ¿Ok? Pero les puedo decir una cosa que es clave, y lo que termina jugando un papel importante es el siguiente lema. Si A y B subconjuntos de E, y aquí vamos a ver un poco la ventaja de la notación nueva que estaba introduciendo, tal es que A intersección B no es vacío. Tenemos las siguientes igualdades en eliminación contracción. Si elimino A y luego elimino B, eso es lo mismo que eliminar B y luego eliminar A. Si contraigo A y luego contraigo B, eso es lo mismo que contraer B y luego contraer A. Y ojo que no es obvio, toca chequear algo. Y la otra, que es la más interesante de todas, es que si contraigo A y elimino B, eso es lo mismo que eliminar B
y contraer A. Perdón, que contraer B, no, que eliminar B y contraer A. Eso, que esto pase, que esas tres pases, magia. ¿Y alguna de esas es como igual a contraer la unión? ¿O Esta es igual a eliminar la unión. ¿Y esa es contraer la unión también o no? La segunda. Esta... sí, tal vez sí. Sí. Y aquí ya no. Y esta de hecho es la más importante. Ok, entonces cuando uno hace los muchos casos, lo que se termina dando cuenta es que el jugo del asunto está en probar estas. O sea, esta es obvia también, pero esta no. Ok. Y aún mejor, no es muy fácil convencerse. O sea, el polinomio TM se llama el polinomio de Tut. Entonces, el polinomio Tm de x, y se llama el polinomio de Tut. De m. Y lo que es muy interesante sobre el polinomio de Tut, o sea, uno puede pensar x y y son variables, eso quiere decir que uno las puede evaluar en cualquier anillo conmutativo que uno quiera. Y entonces el teorema dice lo siguiente. Si f es una invariante TG, entonces f de m es igual al polinomio Tut de m evaluado en f del colup f del loop. Ok, todavía no he calculado el polinomio, no les he dado una fórmula para nada, pero sé que tengo un polinomio y sé que ese polinomio, o sea, corolario de las cosas que hemos hecho hasta ahora, el número de bases de m es igual a el polinomio de Tut evaluado en 1, 1. Si calculo el polinomio, lo único que tengo que hacer es evaluar en 1, 1 y gané. El número de independientes de m es igual a el polinomio Tut evaluado en 2, 1, porque ya calculamos m colup y m loop. Y si miramos fm x, la invariante que definimos allá, que es el polinomio de independientes, es evaluar en 1 más x y 1. Y estas son poquitas, o sea, vamos a ver, o sea, la razón por la que esto es una teoría increíblemente buena es porque va a haber muchas más cosas que son evaluaciones. Pero el punto de la historia es que si sabemos calcular este,
Y si probamos propiedades de este, entonces probamos propiedades de todas las otras. Y una pregunta, o sea, en general, si yo doy dos valores en un anillo conmutativo para m con loop y m loop, Eso te define una única invariante Tut-Grothendieck de lo que sea. Sí, porque es evaluar en el sí. si la prueba es la misma, Exactamente la misma, porque puedes evaluar, o sea, ahí lo único que estás usando es que z, los enteros, son un objeto inicial en la categoría de anillos. Ya. Entonces, pues tiene sentido multiplicar por elementos de z y ya. Coges el polinomio Tut, evalúas, eso te da una invariante Tut-Grothendieck. Que signifique algo es otra cosa. O sea, que puedas leer información interesante, exacto. Pero, por ejemplo, para matroides gráficas hay una interpretación combinatoria de todas las evaluaciones en enteros positivos. Todas, absolutamente todas. Eso es un paper de Raman Sanyal y Félix Breuer, pero Breuer. No me acuerdo de dónde es, pero... Mejor dicho, muy frecuentemente pasan cosas interesantes. en la definición de estos invariantes, o sea, tienes que, pues, que el valor del invariante es la suma de los valores en Sí. estas dos simplificaciones. Pero luego podrías, en principio, tomar una combinación lineal. Sí, eso se llama una invariante Tut generalizada. Voy a decirlo rápido, te digo cuál es exactamente el teorema. Puede que me quede un exponente mal puesto, pero es más o menos algo así. O sea, tú puedes decir, quiero mirar, en vez de lo normal, en vez del que estamos haciendo, pongo A, FM, entonces quiero hacerlo en el orden correcto, más B, F, M, elimino, y las mismas otras dos, o sea, si E, no loop, o no coloop. Y lo mismo, y las otras dos iguales. Para loops y coloops. Y entonces lo que te sale es que f de m es algo así como a la del rango de m por b a el rango dual de m o algo así. Tm f de m coloop sobre a f m loop sobre b. Se llama una invariante Tut-Grothendieck generalizada. Por ejemplo, el polinomio cromático de un grafo es algo así porque en el polinomio cromático, si sabes qué es, te sale una diferencia. Y entonces lo que tienes es que cambiar la cosa acá y como tienes un -1, lo único que estás haciendo es cambiar un signo. Los polinomios de nudos tienen, que son, o sea, los invariantes polinomiales son un poco parecidos a esto, tienen que ver con representaciones de álgebras de Lie. Con representaciones de álgebras de Lie. Aquí. Ajá. ¿Hay alguna relación? Bueno, o sea, básicamente aquí lo que quieres decir con esto es que realmente solo hay un invariante, ¿verdad? Sí, hay una invariante, sí. Entonces, cuando solo hay una, pues es difícil decir con qué tiene que ver. O sea, de alguna manera lo puedes relacionar con todo o con nada. Sí. Pero de hecho una de las conclusiones que hay más nuevas es que estas no son suficientes. Y una de las cosas que pasa, y una de las necesidades de la teoría de Hodge, que es uno de los aspectos que yo quisiera enfatizar un poquito mañana, o sea, lo que estamos haciendo ahorita es
estoy tratando de encaminarlo para poder ir mañana a explicar qué es lo que hizo la teoría de Hodge de matroides y por qué es tan celebrada, claro, sin ir a muchos detalles, pero cuáles son los aspectos técnicos. El aspecto técnico es que se usa para probar algo sobre una de estas invariantes, sobre los coeficientes de una de estas invariantes en un polinomio, pero resulta que estas técnicas de recursión no son suficientes. Uno necesita técnicas de recursión un poco más refinadas y tener un poquito más de control sobre lo que estás haciendo. Entonces sí, o sea, estas son muchas, digamos, pero después te das cuenta que necesitas más. Y cuando necesitas más, o cuando necesitas otras formas de estudiarlo, también te das cuenta que necesitas completar el espacio de matroides de alguna forma. O sea, las matroides son muy rígidas y son muy poco amigables a cambiarlas localmente. Pero eso es lo que hacemos en geometría y en topología todo el tiempo. Entonces ahora, ¿cómo llenamos ese vacío en el que realmente no pero sí es yo creo que listos. Calculemos uno, solamente para darnos cuenta que mejor dicho, esto es muy bonito y pega muy bien, pero calcular el polinomio de Tut es un dolor de cabeza. De hecho, para la gente, o sea, a la gente de ciencias de computación les gusta esto porque es un problema NP completo. Y de hecho, una de las aplicaciones que ha tenido la teoría de Hodge en matroides y donde ha pegado más duro es en ciencias de computación, porque han usado toda la álgebra lineal que viene de la teoría de Hodge para construir algoritmos de aproximación eficientes que, digamos, ayudan a entender varios aspectos de la teoría de la complejidad. Pero entonces tratemos de calcular el polinomio Tut de nuestra matroide favorita. Vamos a ponerla acá, ¿cierto? Y para hacer eso tenemos que empezar a calcular restricciones y contracciones, ¿cierto? Entonces lo voy a dibujar como un árbol y lo que voy a hacer después es simplemente sumar cosas. Entonces primero, digamos que quiero mirar qué pasa si me vuelo esta arista. Entonces puedo hacer deletion o eliminación, o puedo hacer una contracción ¿cierto? Y ahora estas dos las puedo tratar por separado. Entonces ahora puedo decidir, yo había decidido que una que era más rápida que la otra, sí. Puedo decidir eliminar una de estas dos. Y me salen dos opciones. Puedo eliminar y me queda, hagámoslo acá. O puedo contraer y me queda la colombina esa. Ok. Ahora este acá, digamos, es un colup. Perdón, este es un colup y este es un loop. Podría eliminar cualquiera de los dos. Digamos que me borro el colup, me borro el loop y vuelvo acá. ¿Cierto? Y entonces ahora ya sé quién es el polinomio de Tut de este, porque esta es la matroide loop. Perdón, esta es la matroide colup. ¿Cuál es el polinomio el valor de la matroide colup? Es x. Entonces este tiene un x acá. Para pasar de acá a acá, boté un loop, o sea que tengo un xy. ¿Cierto? Y hasta ahí voy pudiendo calcular. Ahora aquí tengo dos colups. Puedo decir que me borro el colup. ¿Y qué pasa cuando me borro el colup? Pues me queda otro colup, ¿cierto?
Pero acá, en vez de multiplicar por x, pues como pasé de loop, entonces aquí tengo una x, pero aquí pasé de x con la operación de coloop, entonces aquí tengo x cuadrado. Y ahora ya sé cuál es el polinomio de Tooth de este, porque este se separó con un deletion, con una recurrencia normal, entonces lo que tenemos aquí es xy más x cuadrado. ¿Cierto? Y ahora nos toca seguir jugando. Entonces ahora pues aquí da lo mismo cuál escojamos. Y vamos a tener 2. ¿Cierto? Si hago una contracción acá, esto se me vuelve 2 loops. ¿Cierto? Y ahora puedo hacer un deletion acá, una eliminación. Y me queda eso. Este tiene polinomio de Tooth y. Y aquí pasé con un deletion y cuadrado. Y ahora me toca para terminar me toca mirar este loco de acá. Y cuando miro este loco de acá, pues resulta que ninguno es loop ni coloop. Entonces nos toca otra vez estos dos. Si hago eliminación, me queda este de acá. Y si hago contracción, me queda el loop. O sea que aquí tengo un x, aquí tengo una y. O sea que aquí tengo una x más y. O sea que aquí tengo un y cuadrado más x más y. Y finalmente tengo el polinomio, ya escribámoslo así, x cuadrado más y cuadrado más xy más x más y. No es muy placentero calcular eso así. Pero ahora, solamente para apreciar un poquito lo que significa que el polinomio de Tooth exista, pues aquí habríamos podido hacer muchas cosas en un orden totalmente distinto. Yo habría podido empezar por acá y me habría salido un árbol totalmente diferente. Y el contenido del teorema es que no importa cómo lo haga, me da lo mismo. ¿Ok? Y ahora, pues este de acá es igual a t m xy. Podemos verificar. Si evalúo en 1, 1, lo que me sale es el número de monomios, que son 5, que es el número de bases. Si evalúo en 2, 1, este se vuelve un 4, este se vuelve un 2, este se vuelve un 2, me queda 10, que es el número de caras que teníamos. ¿Cierto? Y si evalúo en 1 más x, lo que me sale es x cuadrado más 4x más 5. Y lo que significa eso es que tengo 5 bases, 4 vértices y la cara vacía. ¿Ok? Entonces ahí está el M-loop y el M-coloop. Voy a mencionar un teorema así rápido, solamente, o sea, no lo voy a probar, pero ejercicio simple. Si yo quiero calcular el polinomio de Tooth de la matroide dual, esto es lo mismo que el polinomio de Tooth, pero cambio las variables. Ahí está mi dualidad. Y el otro que resulta ser sorprendentemente útil frecuentemente es que la vez pasada hablamos de sumas directas. Y resulta y pasa que esto TM1 lo escribí mal la notación, pero bueno, esto es, voy a volarme las variables solo porque no quiero TM2, es multiplicativo. Ok, es un ejercicio, no es muy complicado y sale de la definición. Y lo otro
fórmula. Y la forma de probar la fórmula va a ser básicamente probar que la fórmula da un XY y después de que me da XY en mis dos matroides simples, que satisface la recursión. Pero el punto acá es que el polinomio tut XY es igual a la suma sobre los subconjuntos de E, o sea que 2 a la E sumando, es un montón. Y voy a poner X menos 1 a la A menos el rango de A, Y menos 1 a la el rango de M menos el rango de A. Ok, el ejercicio es, uno se pone y mira esto ahí, calcula en M loop, en M coloop, en lo que nos tiene que dar y ve a ver ahí qué sale. Debería salir XY y la recursión. Ok. Pero una cosa muy curiosa, y cuando uno se siente que calcula, y todos los polinomios que calculamos acá, los coeficientes, o sea, teorema, los coeficientes de TMXY, y realmente es claro, son positivos. De la recursión es inmediato, básicamente. Pero cuando uno expande esto, salen un montón de signos y eso nos da, o sea, no voy a hacer análisis acá, pero la expansión esta y los signos que salen nos dan un poco de desigualdades interesantes que envuelven los rangos, porque básicamente por la... Ahora, existe el último. Se puede calcular o se pueden interpretar los coeficientes usando o imponiendo un orden en E. O sea, lo que hago es ordenar totalmente E y uso propiedades del orden total para calcular invariantes de E. Pero la interpretación combinatoria que sale de ahí, o depende del orden. O sea, si cambio los órdenes, me salen cosas distintas. Muy buena parte de mi trabajo se enfoca en tratar de entender ese fenómeno. Y uno lo puede pensar de la siguiente manera. Si yo tengo un montón de vectores, por ejemplo, y quiero solucionar un sistema lineal de ecuaciones poniéndolos, pensando que estos están indexándome columnas, pues el orden en que yo ponga las columnas no me cambia las soluciones de la ecuación, pero cuando yo uso las técnicas, por ejemplo, de Gauss-Jordan, la presentación de la solución es distinta. Y la reducción de la matriz va a ser distinta. Porque puede que inclusive la primera base sea distinta y es como un análogo de eso, ¿cierto? O sea, escoger no solamente una base, sino que ordenarla para meterla dentro de la algorítmica. Eso es un tema, digamos, importante en matroides. Hay mucha gente que dice que ese tema de ordenar las cosas es una enfermedad, pero realmente una de las cosas que yo quisiera explicar en la vida es por qué realmente, o sea, cuando uno mete un orden, enriquece fuertemente la teoría. Entendemos muchísimas otras cosas. Pero entonces hablemos de una versión interesante del polinomio tut,
Miremos arreglos de hiperplanos sobre R. Ok, entonces acuérdense, lo que teníamos teníamos un espacio R a la E y teníamos L1, LK, NRE, dual, y a cada uno de estos locos le asignábamos un subespacio que es el kernel, ¿cierto? Y ahora la observación es que si yo cojo RE y me vuelo la unión de todos los HIs, pues me queda un espacio disconexo, porque cada vez que meto un hiperplano se me parte en componentes conexas, ¿cierto? Y entonces yo podría decir, bueno, para los arreglos de hiperplanos, en donde la restricción y contracción, o sea, si yo hago restricciones y contracciones en arreglos de hiperplanos, me salen otros arreglos de hiperplanos. Una de las cosas que podría hacer es tratar de contar las componentes conexas de esto. Todas las componentes conexas son contráctiles, entonces básicamente eso, si yo quisiera calcular invariantes topológicas, básicamente eso es todo lo que necesito saber, cuántas componentes conexas tengo, ¿cierto? Entonces podemos decir R de mi matroide gráfica, de mi matroide en este caso es el número de componentes conexas. Teorema sabroso. RM es el polinomio de Tut evaluado en 2,0. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para probar esto? Vamos a por lo menos discutir un sketch de la prueba. Aunque sea muy intuitivo. Un bosquejo de la prueba en español. Entonces, ¿quién es R de mloop? Pues mloop corresponde a coger un funcional lineal que sea dependiente, o sea, es coger el funcional lineal igual a 0. Eso quiere decir que el hiperplano realmente no es un hiperplano, es deforme y es todo R, o sea que el complemento es vacío, o sea que no tengo ninguna componente conexa. ¿Cierto? Kernel de L es igual a R, o sea que no tengo ninguna componente conexa, y ahí me salió. En particular, cualquier arreglo de hiperplanos, o sea, si tenemos una matroide y el matroide por alguna razón tiene un loop, podemos hacer el mismo análisis. Nos sale uno de mis hiperplanos es deforme y contiene toda la cosa, entonces el complemento es vacío. Y eso va a ayudar mucho en las cuentas, digamos. O ayuda mucho en las cuentas, porque si miramos allá arriba, cada vez que aparece un loop podemos ignorar. Si quisiéramos calcular este.
Y entonces Rm coloop el complemento es R menos un punto, que es el kernel de un funcional lineal no trivial de R a R, o sea, 0. Y lo que me queda es R menos un punto, o sea que tiene dos componentes conexas. Se acabó el problema. ¿Cierto? Entonces ahora, supongamos que tenemos H un arreglo cualquiera. Tenemos H hiperplano que corresponde a L, ¿cierto? Si L es un loop, ya sabemos que el Rm es igual a 0, o sea que la recurrencia, la multiplicación por M loop, 0, bien. Solo nos tenemos que preocupar por los coloops y por H. Bien. Entonces, ¿qué pasa si L no es coloop? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Quito L y me queda un arreglo de hiperplanos con menos regiones. ¿Cierto? Entonces me sale, puedo decir que Rm es Rm, primero quitemos L. ¿Y qué es Rl menos L? Pues estos son las regiones de un arreglo con menos regiones. Y cuando vuelvo a introducir R, se me generan unas regiones nuevas. Algunas de las regiones que ya existían se parten en dos. ¿Cómo parto esas regiones en dos? Pues lo que tengo que hacer es mirar la intersección de todos los hiperplanos viejos con el hiperplano que estoy metiendo nuevo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Todas las regiones dentro del hiperplano nuevo, las intersecciones con los otros hiperplanos siguen siendo hiperplanos, y cada región dentro de ese hiperplano más chiquito me genera dos regiones nuevas. Una ya la conté viniendo acá. Lo que estoy haciendo es agregar una más por cada región de la contracción. Por cada región de por cada región de M. De M. Ese es el punto. Ahora, ¿qué pasa con mi coloop? Tal vez lo voy a decir rápido y no hablamos. Si tenemos un coloop, pues ese es independiente, ese cabe en todas partes, y eso lo que significa es que la intersección de todos los otros hiperplanos contiene una recta. O sea que si bajo uno de dimensión, lo único que tiene que hacer es, tengo mi arreglo de hiperplanos, digamos acá, y cuando meto E de vuelta, le estoy agregando una dimensión, están yendo todos hacia arriba, y E es un corte horizontal, paralelo al lugar donde lo subí. Y entonces, ¿qué pasa? Se me doblan los números de hiperplanos, se me doblan las regiones. Y entonces podemos ir a nuestro, ya que tenemos nuestro super ejemplo y tenemos nuestro polinomio de Tut, podemos acordarnos de que nuestra matroide favorita también venía como vectores. ¿Cierto? Y si nos imaginamos que este es el espacio dual, pues los hiperplanos que nos quedan son el normal de este,
el normal de este. Y ahora el normal de este es algo así. 3 y 4 me dan lo mismo. Y eso me dice que esto son 6 regiones, ¿cierto? Y ahora voy a mi polinomio tut y digo, evaluemos en 2, 0. Pues los únicos que sobreviven son este y me queda 4 más 2, 6. Ejercicio. No tengo tiempo para hablar de ese ahorita, pero uno puede jugar bastante. Podemos decir -1 al rango de m por la característica de Euler del complejo de independientes. Tut-Grothendieck. O sea, después de ver este no debería ser tan sorprendente. Pero entonces ahora la parte más interesante de la historia es qué pasa si cambiamos R por C. ¿Cierto? Entonces ahora es... El grupo fundamental. ¿Ah? Entonces ahí tienes un grupo fundamental interesante. Tienes un grupo fundamental interesante, pero ese no es el punto, pero no es tan fácil, creo que no es invariante de la matroide. De hecho, el tipo de homotopía del complemento de arreglo de hiperplanos no depende de la matroide. O sea, no es un invariante combinatoria, pero lo que sí va a hacer es la cohomología. Aquí viene el bombazo. Entonces ahora, en vez de estar viviendo en R, vivimos en C. Uy. ¿Listo? Y entonces ahora miro esto. ¿Y qué pasa? Pues ahora me quedan... si lo miro como espacios vectoriales reales, me quedan con codimensión 2, o sea que tengo algo conexo, tengo un grupo fundamental, ¿cierto? Y uno dice, uy, se nos acabó. Se nos acabó el juego. Y para ir más rápido voy a contar la historia un poquito más rápido. Aquí, digamos, aquí hay un teorema de topología que yo creo que la prueba probablemente ustedes la puedan hacer mejor que yo. La leí y la entendí en algún momento, pero lo que es sorprendente, y la parte que a mí me parece más difícil es no probarla y obtenerlo, o no adivinar la prueba, sino adivinar cuál es el arte más grande aquí, es adivinar cuál es el álgebra que vamos a buscar. Entonces, supongamos que cojo una matroide. O sea, ahora uno que puede decir de esto, y el teorema, y a lo que voy es que, llamemos esto XH, la cohomología de XH depende solo de la matroide. Y lo otro que es muy interesante acá es que ahora acá pues no puedo contar regiones ni nada, pero a esto le puedo sacar un polinomio natural, el polinomio de Poincaré. Pero nuevamente tengo que hacer una cosa rara como cuando está mirando las caras o los independientes, que es cambiar los coeficientes. Pero el polinomio de Poincaré es una invariante.
Ok. Entonces vamos a mirar esto de dónde viene, cómo. Entonces, cogamos M, una matroide, y aquí me conviene usar circuitos. Ok, entonces lo que voy a hacer es voy a definir una álgebra que se comporta como un anillo de cohomología. O sea, uno aquí podría esperarse que esto tenga algo que ver con el producto exterior con generadores de alguna forma indexados por mis hiperplanos. Bien. Esto, de hecho, es un teorema de Orlik y Solomon. 81. Y la magia aquí no es, o sea, la parte aquí más, que a mí me parece más espectacular es encontrar la fórmula o la presentación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a mirar el álgebra exterior con generadores indexados por E. El espacio vectorial, vamos a RE. Ok. Y supongamos que mis vectores aquí, o mi base, es BE, es mi base de RE, mi base canónica. ¿Listo? Entonces ahora, para A subconjunto de E, voy a definir V sub A, digamos un subconjunto ordenado. Voy a definir V sub A, el wedge, o la cuña, como se dice en español. Puedo mirar, por cada subconjunto me da, cada subconjunto ordenado, o salvo un signo, me da un loco ahí. Y lo otro que tengo es, esto se llama el diferencial. Tengo un esto es el mapa de frontera de homología. No sé si eso tiene un nombre especial en el álgebra exterior, no me acuerdo. Pero el diferencial estándar. ¿Listo? Y ahora lo que voy a hacer es voy a definir el ideal de Orlik-Solomon. Ok. ¿Y cómo es el ideal de Orlik-Solomon? Lo que voy a hacer es voy a mirar el ideal generado por las fronteras de mis circuitos. Ok. Y lo que voy a decir es que el álgebra de Orlik-Solomon de M es igual a aquí estoy poniendo RE, pero podría poner Q o C o lo que sea, escogí uno. Veamos. Partido por IC. Ok, el teorema que podemos corregir ahora, lo que nos dice es que esto de acá es isomorfo como álgebra
OSM. Hagamos un ejemplo con nuestra matroide chévere o con la matroide favorita para entender este teorema. ¿Pero el enunciado está claro? Entonces vamos a la matroide que nos gusta. Y vamos a olvidarnos de esto acá por un segundo. Entonces nos acordamos, bueno, ¿quiénes eran nuestros circuitos? Pues los circuitos eran 1, 2, 3, 1, 2, 4, esto era 1, 2, 3, 4, 3, 4, ¿cierto? Entonces, ¿quién es IC? Pues lo que tengo que hacer es calcular las fronteras de estos tres. O sea, es el ideal generado por, me sale 1, 2, menos 1, 3, más 2, 3. Y estoy siendo perezoso, pero estas son las bases, digamos, ordenadas. ¿Quién es la frontera de 1, 2, 4? 1, 2, menos 1, 4, más 2, 4. ¿Y quién es la frontera de 3, 4? 3 menos 4. ¿Cierto? Entonces ahora el álgebra de Orlik-Solomon de M es igual a entonces aquí tenemos cuña de R4 sobre IE, ¿cierto? Pero esto en particular nos está diciendo la tercera y la cuarta coordenada son iguales, o sea que se pueden ir al carajo, y como la tercera y la cuarta coordenada son iguales, estas dos relaciones son la misma, ¿cierto? Entonces esto es isomorfo a R3 partido por la relación 1, 2 menos 1, 3 más 2, 3. Se acabó. Ejemplo que creo que a Waco le gusta. De hecho es un corolario y obviamente esto lo probaron después. Yo creo que buena parte de esto viene de o se inspiró en el teorema de Arnold, pero si uno mira P conf sobre los complejos, y si no saben qué es eso no importa porque se los voy a describir como un arreglo de hiperplanos en este instante. Es el arreglo de hiperplanos H y J y diferente de J 1 menor o igual que I menor que J menor o igual que N, donde HI es el hiperplano con coordenadas XI igual a XJ que vive en C a la N, ¿cierto? Entonces el espacio vamos a mirar este espacio de configuraciones n puntos en C. Lo que necesitamos es que todas las coordenadas sean distintas. Cogemos los hiperplanos X y XJ en C a la N, XY igual a XJ en C a la N, y lo que tenemos es que el espacio de n puntos ordenados es simplemente el complemento de este arreglo de hiperplanos.
Vamos a este. Ok. ¿Y esto cómo se ve? Aquí, ¿qué nos sale? Pues, ¿quién es la matroide de este loco? O sea, nos dice que la cohomología de este loco acá, y pues metámosle coeficientes en R, pero esto es igual a Orlik-Solomon de la matroide de H. Ok, pero la matroide de H, ¿cómo se ven los independientes acá? ¿Cómo se ven las dependencias acá? Pues tengo un montón de x menos xj, y las dependencias lineales son como ciclos. Voy de I a J, a K, a L, o sea, es algo así como un xi menos xj, más xj menos xl, más xl menos, si uno quiere, xk, más xk menos xy. Son algo así como ciclos. Y lo que uno se termina dando cuenta es que esto es isomorfo a el Orlik-Solomon. Lo que voy a hacer es, voy a mirar la matroide gráfica de Kn, el grafo completo en n vértices. Entonces, ¿cómo se ven mis circuitos en este grafo? Se ven literalmente como un ciclo I1, I2, I3, IK, I4, IK, un polígono, ¿cierto? Pero hay una observación interesante, y es que es un polígono, entonces lo podemos triangular. Y lo que nos damos cuenta es que sumando, o sea, si orientamos la triangulación de manera correcta, la relación o el circuito que viene de cada uno de estos polígonos se puede escribir como sumas de circuitos de triángulos, ¿cierto? Entonces lo que nos dice esto, o sea, aquí podemos hacer la ¿ah? Es uno de estos. Este no es el borrador. Lo que nos dice esto es, si yo quiero calcular esto, lo único que tengo que hacer es pues me va a mandar un producto exterior. ¿Y cuántos hiperplanos tengo? N con 2, ¿cierto? ¿Y quién es el ideal de Orlik-Solomon? Pues ya sabemos que todos los ciclos los generamos con ciclos de longitud 3, ¿cierto? O sea, es un ciclo o es un grafo que va a verse de esta forma. Y digamos que tenemos mi arista I, mi arista J, mi arista K, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo se ve eso? Pues es la frontera de IJK en algún orden. Entonces, pues escogemos el orden que nos guste. Y lo que nos queda es IJ menos IK más JK. J,
acá forman un triángulo. Y si uno piensa en esos como índices dobles, salen exactamente las relaciones de Arnold. De hecho, una vez que uno tiene la presentación, la prueba de que la cohomología del complemento de un arreglo hiperplano es lo que es básicamente la misma que la prueba de Arnold. Pero esto es increíblemente general. No solamente eso, la combinatoria nos dice mucho más. O sea, podemos encontrar muchas bases para la cohomología simplemente interpretando los resultados que tenemos de matroides. Entonces, ¿qué es lo que sale cuando uno hace la cuenta? Y ahora volvemos a nuestro ejemplo para ver qué es lo que nos va a salir. Podemos hablar de una cosa que se llaman los circuitos rotos. Ok, entonces ordenamos E. Voy a coger E y le voy a poner un orden total, el que yo quiera. Y un circuito roto es un independiente de la forma C menos y voy a escribir así para decir de todos los elementos de C cojo el más chiquito y lo boto. Ok, y entonces vamos a hacer una magia acá. Vamos a definir, ordenamos E y llamemos orden. Necesito hacer referencia al orden. Voy a coger BCM y ya voy al ejemplo para mostrar. Es la familia de los independientes. Que no contienen circuitos rotos. Ok, entonces vamos al ejemplito. Voy a coger mis circuitos rotos y voy a coger mis circuitos y mato lo más chiquito. Voy a usar el orden obvio acá. Pues a este le quito el más chiquito, que es 1, o sea que tengo 2, 3.
A este le quito el más chiquito que es 1, o sea que tengo 2, 4. Y a este le quito el más chiquito, o sea que tengo 4. ¿Cierto? Entonces lo que tengo que hacer es evitar todos los independientes que tengan a 2, 3, a 2, 4 o a 4. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar quiénes son los independientes de acá. Pues no puedo tener ni a 2, 3, ni a 2, 4, ni a 4. Pero puedo tener a 1, 2. Puedo tener a 1, 3. No puedo tener a 1, 4. No puedo tener a... no puedo tener a 2, 3, no puedo tener a 2, 4. Se me acabaron las bases. Y ahora, ¿quiénes son los vértices? Pues puedo tener a 1, puedo tener a 2, puedo ser 3, pero no puedo ser 4. ¿Listo? Ahí están. O sea, este es B, C, M. Ok, esto es un complejo simplicial. Por obvias razones. Teorema mágico. Como por arte de magia, esto es puro. Resulta ser puro, o sea que solamente nos tenemos que fijar en cuáles son las bases de la matroide que no contienen ningún circuito rojo. Y mira el subconjunto, el complejo simplicial generado por esto. Y para el que sepa qué es esto, Shellable, o sea que la topología de esta cosa es bonita. Pero además, pues, puedo coger cualquiera de esos veces, se llaman los complejos de circuitos, los complejos sin circuitos rotos, de No Broken Circuit Complex. Y entonces ahora puedo mirar el conjunto, la clase de los BF, esto es la clase en el cociente de la álgebra exterior. Vamos a meterlo en... Para los de Shellable necesitas el orden, ¿verdad? Sí. Pues necesitas un orden, pero lo que necesitas es ordenar los Pero el orden es en las caras. en las caras maximales, sí. Pero en este caso puedes hacer una cosa porque los vértices tienen un orden inducido. Perdón, los vértices tienen un orden. Las caras o las bases las puedes ordenar lexicográficamente de acuerdo al orden que usaste en E, y eso es un Schelling order. Entonces, BF, si miro las clases de las cuñas de F, cuando F es un broken circuit complex, cuando F es una cara del broken circuit complex, esto es una base homogénea de OSM. Ok, ¿eso qué quiere decir? Que si conozco el vector F o el número de caras que tiene este complejo simplicial en cada una de las dimensiones, entonces conozco el polinomio de Poincaré del complemento del arreglo de hiperplanos. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el teorema? Pues vamos a hacer una nueva invariante. Llamémosla GMX. Y lo que voy a hacer es suma desde i igual 0 hasta el rango de la matroide. Y lo voy a meter TI, voy a meter el mismo truco de rho m menos i. Y aquí TI
es el número de elementos de BCM de tamaño I. Y ya, pues cuento cuántos hay. Bueno, el teorema es que GMX es igual a es una invariante TG, va a ser igual al polinomio TUT de M evaluado en 1 más X 0. Ahora, ¿qué es esto? Pues estamos mirando las dimensiones de la cohomología en dimensión I, pero estoy cambiando el orden de los coeficientes. Eso quiere decir que este polinomio acá es el reverso del polinomio de Poincaré del complemento del arreglo de hiperplanos. ¿Cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, este 0 ¿de dónde viene? Que viene de que en el loop el arreglo de hiperplanos es vacío, o sea que no tiene cohomología. Y ahora lo único que necesitamos es calcular los dos puntos. Sabemos que esa es la base. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mirar que es una invariante de Tut-Grothendieck. Ahí la prueba no es tan fácil, pero se hace. Lo que hay que usar es hacer deletion contraction en un orden especial, en el orden dado por este E. Y entonces las cosas funcionan combinatorio bastante bonitas. Pero esto tiene un montón de implicaciones súper interesantes. Por ejemplo, la primera, que no es nada obvia, es que pues yo aquí definí esto en términos de un orden, ¿cierto? Y ese orden, o sea, yo podría haber decidido romper los circuitos de otra manera, por ejemplo. Y habría podido decidir que este loco de acá, pues lo construyo con otro orden. Y no es que puede pasar, es que pasa frecuentemente que este es un complejo simplicial distinto. Pero la numerología, la característica de Euler, los números F, son todos iguales. Y eso no es obvio. No importa qué orden coja. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué es la conjetura de log concavity de Rota de Ron-Welch de donde viene la teoría de Hodge de matroides? Desde un punto de vista de geometría y topología, lo que dice es que si yo miro pi cuadrado, eso es menor o igual que ti menos 1 por ti más 1. Ese es log concave. Log concave. Entonces, ¿qué pasó? Por allá en los 70s, Rota de Ron-Welch, esto venía de una conjetura de grafos más vieja, se empezaron a preguntar, pues, ¿qué cosas puedo decir sobre estos números? Y la presentación como lo hacen usualmente es un poquito distinta, pero esos números, básicamente por la teoría del polinomio, resultan ser lo mismo módulo signos. Por alguna razón en los ejemplos decían esto, ti cuadrado menos igual que ti menos 1 por ti más 1, ¿y eso qué? Y ejemplos, y la gente pues, pensaban que era un teorema que nunca nadie iba a probar en nuestras vidas. Esa era la sensación. Hasta que llegó un estudiante de primer año, de doctorado por allá en Urbana-Champaign, y probó el primer caso especial de esto, que es para grafos. Para matroides gráficas, usando geometría algebraica y teoría de Hodge.
Bueno, resulta que la teoría de Hodge que él usó, obviamente, después de mucho amasarla, se convirtió en algo que uno puede hacer para todas las matroides. Entonces mañana voy a tratar de contar la historia de qué es eso y sobre todo esto cómo conecta con el tipo de problemas que yo espero que empiecen a aparecer. Bueno. Ahí está. Sí, ¿cuánto tiempo me eché? No, ni siquiera me... 4:59. Perfecto. Perfecto, perfecto. No sé si... ¿Hacemos el ejemplo? Bueno, no sé. ¿Tienes pregunta? Sí, es que no sé si dijiste algo al respecto, no sé si perdí esto o pues, si es obvio o qué tan fácil, o sea, si tienes dos matroides con el mismo polinomio de Tut, ¿es obvio que son el mismo matroide? No. Es más, no es obvio y no es verdad. No, o sea, ¿qué tan fácil es encontrar contraejemplos? O sea, ¿son contraejemplos fáciles? Yo creo que sí. Ok. Yo creo que sí. Pero sí, el polinomio de Tut no distingue matroides. Desafortunadamente. Y si tienes un par de matroides que no se distinguen por el polinomio de Tut, ¿hay algunos buenos invariantes que los distinguen? Algunos invariantes como transversales a este. Sí, las valuaciones. Que no son de ninguna manera polinomiales. Pero el polinomio de Tut es una evaluación, solo que no, el punto ahí es que no estás considerando suficientes invariantes. Y las valuaciones universales, las valuaciones creo que tienen un elemento universal y ahí sí puedes distinguir. O sea, tienes una teoría igual de evaluaciones, pero ahí en evaluaciones ya no necesitas la estructura de anillos, sino a grupos abelianos y necesitas jugar con el polítopo. O sea, son funciones que se comportan como un volumen en los polítopos matroidales. ¿Y eso qué significa? Significa que si secas el polítopo en otros polítopos matroidales, calcular la evaluación es lo mismo que sumar las evaluaciones de los polítopos que están adentro, restar las intersecciones dobles, sumar las intersecciones triples, etcétera, etcétera, etcétera. Pero va más o menos por ahí. Sí, me tocó cortar un poco de material porque tenía mucho y... Y una pregunta esotérica, ¿tú sabes algo de semimatroides? Un poquito, sí. ¿Hay algo de esto hecho para semimatroides? Sí, hay un polinomio de Tut para semimatroides. Hay un artículo de Federico Ardila que se llama The Tut Polynomial for Semimatroids. Y hay un paper nuevo para arreglos tóricos. Si miras, o sea, una de las cosas que ahora están interesantes, que la gente está interesada en combinatoria es coge un arreglo de toros dentro de un toro, de toros de codimensión 1 dentro de un toro. Y mira el complemento de eso. Asociado a eso, pues, para tener un toro necesitas un látice dentro del espacio vectorial y necesitas que los vectores que te generan los toros más chiquitos estén dentro del látice. Y entonces ahí lo que te sale es una matroide un poquito más sofisticada, la llaman una matroide aritmética. Y hay un paper de Emanuele De Lucchi con sus colaboradores, no me acuerdo, tal vez Alessio De Ali, en donde definen matroides para arreglos de hiperplanos infinitos, pero con ciertos tipos de acciones de grupos. Y las semimatroides caben dentro de ese contexto. Pero hay un artículo de Federico Ardila que se llama Semimatroids and their Tut Polynomial. Y está este paper de Emanuele De Lucchi, creo que lo llama Periodic Matroid, bueno, se me olvidó el nombre.
Gracias. pero te lo digo ahorita. Gracias. Pero sí. Versiones decoradas ahí. ¿Y algo de esto para otros tipos de matrices orientadas, evaluadas? Pues es que matrices orientadas sería el caso sobre R, el que hicimos de contar. ¿Puedes enriquecer algunos otros? Pues lo que puedes hacer es natural. Hay varios. Cuando miras los complejos rotos, en el caso de los reales, lo que estás haciendo es asignar cada una de las regiones. O sea, puedes como realizar el complejo simplicial de alguna forma extraña dentro de las regiones del complemento en los reales. Pero sí, es más o menos lo mismo. O sea, lo que te da es un etiquetamiento de las componentes conexas del arreglo de hiperplano, de una manera más o menos natural. También uno puede hacer algo más o menos parecido para campos finitos, o sea, si uno coge un arreglo de hiperplanos en campos finitos, y la historia lo que hace en este caso es contar puntos por fuera del arreglo de hiperplanos. Pero ahí, como uno está contando puntos, entra un signo y toca usar las invariantes generalizadas. Sí, ahí está. ¿Listos? Gracias.